Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez me encuentro con el profesor Javier Nava, el cual tuve el placer de conocer en días pasados por un taller que impartió llamado Procesos Intelectuales Espontáneos. ¿Cómo están, profesor? Bien, bien, Eloy. Doctor, perdón. Gracias, Eloy. Bien, bien. Pues primero quiero agradecer a Eloy, a Juan, a David por su amistad y su tiempo, que los he visto preparar esto, pues mucho trabajo les llegó conmigo. Muchas gracias y vamos a platicar. A mí me interesó que Eloy se dedica a la música y como el taller que pues estuvimos trabajando, donde nos conocimos hace unas semanas, se trataba del discurso, el discurso combinado, como dijo Eloy, con los procesos intelectuales espontáneos. Yo dije, ¿y qué tal la música? Yo pienso que las canciones son discursos y la música, de la cual soy un total ignorante, debería tener, o sea, yo pienso que tendría un discurso. Estuvimos platicando y quedamos de hablar sobre eso. ¿Qué podemos conectar entre los procesos intelectuales espontáneos, el discurso en general, la interpretación de imágenes, la interpretación de frases y el significado de la música? Y bueno, pues yo traté de prepararme al menos con preguntas para que la plática con Eloy, a Eloy le pareciera pues de algún sentido, ¿no? Y se me ocurrieron algunas preguntas sobre jazz, porque me dijo que le gustaba, le interesaba, estudiaba el jazz. Otro asunto es el discurso musical. Uno tercero es ¿qué sucede cuando se junta el discurso musical con el discurso de imágenes y con el movimiento? Estoy hablando del cine. Y finalmente un cuarto punto, ¿qué relación puede haber constructiva entre la música y la inteligencia? Pero no para componer, sino para que una determinada obra musical favorezca, se conecte, no con magia, sino con bases y con un buen acompañamiento, música e inteligencia. Así que sobre eso estaré haciéndole preguntas. Algunas de ellas serán absurdas, pero a veces de las preguntas de un ignorante, pues a muchos nos ayuda, nos sirve. ¿Sí? Claro, aquí vamos a estar para responder. Así que, ¿te parece que empecemos con en el orden? Sí. Hablando de jazz. Mi primera pregunta, ¿qué es el jazz? Para mí el jazz es como, en lo personal, es la forma de expresión más exponencial que puede tener un músico, porque ahí uno desarrolla principalmente el sentido de la improvisación, pero cuando hablamos de improvisación, pues creo que para eso uno tiene que estar sumamente preparado para poder, uno, a escuchar a los demás. Y cuando sucede eso, creo que uno debe tener teoría, técnica, para no estar pensando qué voy a hacer, porque obviamente cuando uno habla, no está pensando en, pues voy a ocupar un sustantivo, un verbo o algo así, ¿no? Como que uno lo hace ya de manera automática. Creo que el lenguaje de la música es similar, o sea, uno debe tener como la preparación para poder conectar un acorde con otro, al mismo tiempo estar haciendo ritmo y al mismo tiempo también estar haciendo una melodía, ¿no? Y obviamente estar escuchando el diálogo de los demás compañeros con quien está uno interactuando. Entonces, por eso a mí me encanta el jazz, porque es como la forma máxima de expresión del músico, ¿no? En lo personal, eso es lo que yo puedo percibir del jazz y por eso me gusta, porque es como eres tú y es tu
tu conversación, es tu diálogo, es tu momento de estar diciendo a través del instrumento lo que quieres expresar. A ver si entiendo. En la improvisación es algo que se puede hacer muy bien mientras más preparación se tenga. Tiene mucho que ver porque he conocido músicos que de repente no tienen a lo mejor toda la teoría, pero tienen desarrollado ese lenguaje. O sea, no necesitan saber armonía, pero tienen ese lenguaje y pueden comunicar a través de sus notas, de su melodía, de su propia voz, pueden comunicar eso, ¿no? Ciertamente la mayoría sí está preparado, ¿no? O sea, muchos de los músicos reconocidos pues sí tienen la preparación, pero sí hay casos en los que hay músicos que con las bases básicas, principales, pueden hacerlo también, ¿no? Entonces, no sé si eso se deba como a algo que uno trae ya a veces de nacimiento, ese talento, no sé cómo llamarle, pero sin duda entre uno más preparado está, pues obviamente tiene más lenguaje. Entonces, sucede algo parecido a otros ámbitos. Alguien puede estar muy preparado, pero le falta, voy a decir una palabra a ver si queda, sensibilidad natural. Y otra persona puede no estar tan preparada, pero tiene un oído y tiene unas manos y tiene una capacidad casi innata. Sí. Por lo tanto, pues o se trae un poco o se trabaja para desarrollarlo también. Sí. Va por ahí. Hay excepciones, ¿no? O sea, hay casos muy, muy particulares. Platicando con un amigo igual acerca del tema, él me ponía el ejemplo de un baterista muy famoso que se llamaba Buddy Rich, que él no era músico que leía, ¿no? Pero tenía esa percepción, podía aprenderse todo casi al instante. Entonces, por eso fue muy reconocido él, ¿no? O sea, porque podía tocar acompañando a la orquesta de jazz en ese momento de la época y no sabía leer, ¿no? O sea, pero tenía esa intuición de que, o sea, aprendía más bien, también tenía esa capacidad, porque también ahí hablamos de esa capacidad de retención, de saber dónde tenía que parar, dónde tenía que hacer un corte, dónde tenía que hacer eso. Entonces, sí son muy pocos los casos, pero sí hay ese tipo de personas que tienen esos talentos y esos dones tan desarrollados. Mencionaste la palabra diálogo. Yo supondría que diálogo entre alguien que toca un instrumento y otra persona que toca otro instrumento. Y cuando toca uno solo, no hay diálogo. ¿O qué me dirías cuando alguien toca jazz pero solo? Cuando uno improvisa, hace melodías espontáneas en el instante. Creo que ese es nuestro diálogo, nuestra comunicación. Digo, así cuando uno toca con más músicos, uno está escuchando lo que el otro músico a la hora de improvisar está diciendo. Ese para mí es nuestro diálogo, ¿no? Cuando está uno solo, pues también uno tiene que saber qué quiere comunicar. A lo mejor, si estamos tocando para músicos, los músicos pueden tal vez entender como esa parte, pero como comentábamos hace un rato, hay personas que son tan receptivas a la música y no solo a música, a muchas cosas más, pero también son capaces de entender sin saber a lo mejor la teoría y todo, pero son capaces de entender lo que el músico está tratando de decir a través de las melodías a la hora de improvisar, ¿no? Hablábamos hace un rato de timbres, de alturas, de tesituras, de melodías que se repiten. Y eso a veces conecta de una manera, ¿cómo llamarle? De una manera en que uno siente, o sea, uno percibe, como decíamos, a través de vibraciones. Y entonces esa melodía me puede hacer moverme, me puede hacer bailar, me puede hacer mover mi pie, me puede hacer bailar, lo que decíamos, ¿no? Gracias a ese ritmo o a esa melodía que está sucediendo. Y entonces creo que es cuando el diálogo del músico conecta, ¿no? Con la persona que puede percibir eso. Cuando un
un músico toca solo, entonces es como si reflexionara porque puede estar dialogando con él, ¿o no? Sí, yo creo que depende del estado de ánimo del músico. Si él llega al escenario y trae en la cabeza algún problema o algo, creo que sí lo refleja uno, ¿no? Pero si llega y el ambiente es como muy ameno, creo que también se va a contagiar del ambiente y creo que también el lado de la improvisación puede derivar ahí, ¿no? Al estado de ánimo en el que se encuentra el ambiente, ¿no? Pero también puede que haya ese ambiente y que el músico traiga problemas y le gane más como el sentido de, pues estoy melancólico y a lo mejor voy a tocar una melodía, o sea, melancólica, ¿no? Sí. Diálogo. Diálogo suena a una palabra amable y entonces podríamos decir que ese diálogo es constructivo. Tocan 2 o 3 músicos y construyen algo. ¿Qué construyen? ¿Qué construyen? Cuando tocamos, pues, digo, la música es parte de nuestra vida, cuando nos apasiona. Nosotros disfrutamos tanto tocar, entonces creo que cuando tocamos con más personas no me gustaría llamar niveles porque al final de cuentas música lo puedes hacer con cualquiera, pero sí se siente también de repente cuando el músico tiene más lenguaje, un músico tenga más lenguaje que otro, pues se hace más divertida, más interactiva ese diálogo, ¿no? Entonces creo que construimos, en mi punto de vista, emociones que generan felicidad, porque al estar tocando, pues uno se siente pleno, contento y desarrollando lo que uno hace. Creo que, en mi caso, creo que desarrolla felicidad. Aunque también hay casos, como le digo, depende con quién esté uno tocando, donde genera un poco de molestia, a lo mejor porque uno está acostumbrado a tocar, no sé, y si un músico no está alineado con la banda, se empieza a sentir como ese bache, tal vez, ¿no? Ay, como que se está atrasando en el tiempo, ¿no? Hablábamos de esa parte de sincronía, ¿no? Tiene que haber un match, tiene que haber comunicación entre todos y tenemos que llegar a unificar algo, o sea, a tener, nosotros le llamamos groove, ¿no? Como algo que nos mantiene, no sé, tal vez el ritmo que está ahí constante, ¿no? Si alguien no lo tiene y no está conectando, pues se empieza a sentir, ¿no? Y eso de repente sí provoca un poco de desconcierto, un poco no sé si enojo, pero molestia por lo menos sí, porque uno está aquí y nada más uno empieza a fallar, se siente, se nota. Entonces ahí ya no hay como esa comunicación o se empieza a perder o a variar, ¿no? Hay un diálogo musical entre 3 músicos o 4 y construyen felicidad. Y cuando alguien hace algo discordante, es como si se interrumpiera esa construcción a un estado de ánimo superior. Pero no es algo negativo, simplemente no se logra ese estado de ánimo superior. Pero ahora se me ocurre una pregunta en el lado negativo. Así como en el lenguaje natural puede haber diálogos constructivos, hay discusiones. Y hay discusiones que pueden ser valiosas. Hay diferencias que pueden enriquecer a ambas partes, cuando no somos muy cerrados, ¿no? Pero hay diferencias que nos enriquecen. En el jazz hay discusiones y que estas discusiones se disfruten, que no suenen nada más a discordancias, que no sean discordantes o que no cause esta cuestión del desconcierto. O sea, estaban concertando algo, pero alguien se va mal, no tengo las palabras, y entonces le quita a este conjunto esa solidez. Eso es algo negativo, pero más negativo que se vuelve positivo, repito y termino el rollo de la pregunta,
puede haber discusiones que construyan. Habría que analizar la situación porque eso pudo haber sido momentáneo, que el baterista o el bajista o X músico se tuvo algo por ahí, o de plano el músico no está tocando bien, digamos, que podría romper como esa parte, ¿no? Que estábamos hablando, o sea, podría romper con todo y uno de plano no sentirse tan a gusto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No puedo tocar así o no se puede tocar así. Ujú. Quizás eso provocaría esa discusión y sí, yo creo que sí rompería, sí, pero eso solo si fuera un caso muy extremo de que el músico no tuviera esa capacidad de poder seguir a los demás, ¿no? O sea, porque uno puede cometer errores, pero puede de alguna manera hacerlo bien en la siguiente vuelta, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y se acaba el problema, ¿no? O sea, y entonces pues sirve para ambos. O sea, el músico obviamente tiene que reconocer, yo la regué, ¿no? Pero me tengo que poner al tiro a la siguiente vuelta, ¿no? Puede que ajuste su error o de plano, como le digo, lo que sí provocaría la ruptura o que de plano sí no se pueda tocar. Habría que ver también el contexto de los demás porque cuando uno está tocando pues no puede parar un show, ¿no? Hasta que termine la pieza y pues bueno, y eso pasa solamente cuando los músicos a lo mejor pues le digo se suban así, vamos a tocar y se arme un jam, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que no haya una alineación, pero por ejemplo la mayoría de los músicos que tocan jazz están en ese nivel, están en ese mood que pueden subirse a tocar X con X, ¿no? Y hacer que suene la música, ¿no? Es muy complicado que un músico se suba sin saber, a menos que esté tomando clases, a menos que esté en un taller, o sea, y entonces ese tipo de cosas pues a uno no sirve para aprender. Pero creo que sería un poco complicado que un músico llegara a ese nivel de querer subirse a tocar sin saber así como mucho, ¿no? Porque solamente creo que esa es la única manera que pasaría eso, ¿no? O sea, y dentro del diálogo discordante, llamémosle, no creo que pasara, porque incluso cuando alguien se quisiera salir del contexto, uno entendería, pero el músico sabe por qué. Porque cuando improvisa uno se rompen las reglas. Entonces, si hay digamos que una forma a seguir y el músico quiere romper con eso, lo puede hacer. Pero eso Ujú. no causa esa ruptura, porque el músico sabe entrar y salir del contexto, ¿no? Y eso también es lo interesante del jazz, que puede respetar la forma, pero también puede salir de ella y entrar cuantas veces quiera. Y eso también hace muy interesante la música del jazz, porque cambia el sonido, o sea, lo hace inesperado, o sea, eso por lo menos a mí me gusta mucho también, o sea, escuchar a músicos que hacen eso, que se salen de la armonía, que Ujú. rompen, para el oído es algo diferente y sorprendente también. Voy a suponer que en un ejercicio musical que hacen tres muy buenos músicos o cuatro, no hay errores. Puede haber lucha de yo me voy por aquí y tú quieres ir por allá y alguno de los dos se va a imponer sobre los cuatro. Imponer en el buen sentido para que sea constructivo con diferencias. Sí, sí puede haber esa lucha, pero creo que cuando tocamos jazz, mm, ciertamente debemos seguir a alguien que proponga, que empiece Ujú, el diálogo. ujú. Pero también yo puedo decir, bueno, ya empezamos el diálogo, ahora sígueme a mí. Ajá. O sea, sí, 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 creo que puede haber eso. Y también, o sea, depende del músico, ¿no? Porque a veces hay músicos que tienen el ego muy alto y también Exacto. pueden decir, pues yo voy a hacer esto y no me quito de acá. Puede Síganme haber ustedes. duelos. Sí, 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 sí. No sé, me ha tocado ver tantos músicos excelentes que la mayoría no dejan de lado ese ego Mm, por hacer buena música, por crear buena música y por disfrutar de la música. Pero muy sí bien. pasa, sí, sí pasa, porque sí hay gente que yo soy aquí y yo soy acá y yo soy acá, ¿no?
Y aunque es la misma melodía, alguien siempre quiere tener el control. Sí, sí pasa. Pero la mayoría de los músicos buenos no lo hacen. O sea, empiezan a interactuar Se entregan y más sí, al arte, sí, más que el arte se entregue al artista. sí. Bueno, entonces vuelvo al discurso musical. Un discurso en el lenguaje hablado y en el escrito principalmente existen hasta modelos, ¿no? Un discurso que argumenta, que tiene una intención, que tiene ideas, que las interconecta para llegar a algo. Existe en el discurso del jazz una manera de distinguir lo que es un recurso de lo que es una conexión discursiva. Por ejemplo, en un texto se distingue lo que es la información de lo que es la conexión de la información para razonar. ¿Cuál sería el equivalente de en una pieza musical o en un trabajo musical? Esto es como información. Estoy haciendo un intento de analogía. Y esta serie de notas, de sonidos, son como razonamiento o son conexiones de ideas. ¿Se vale un poquito la analogía o nada? Muy buena pregunta. Nunca había visto esa perspectiva. Cuando uno hace música, normalmente cuando uno compone, creo que uno piensa en una melodía, pero no en ese mensaje o en esa conexión hacia donde queremos llegar o llevar ese mensaje musical, en este caso. No había tenido como esa manera de ver, esa visión de conectar el mensaje como, digo, hacemos música, hacemos notas, pero ciertamente, a final de cuentas, uno siempre comunica algo, ¿no? Uh-huh. No, en realidad no había puesto a pensar nunca de esa Platicaremos parte. más. Sí. Tengo la idea de que el jazz, idea por algo que he escuchado o que he leído o que he visto, pero de manera accidental, nació entre los negros. Si nació entre los negros y por algunas piezas que he escuchado de jazz, que tampoco puedo distinguirlas ni clasificarlas, infiero que al nacer de los negros nació de su vida, y su vida era la esclavitud. Entonces el jazz tiene un origen en la tristeza, en la resignación, en el dolor, con pequeños puntos de una alegría ancestral reprimida. ¿Algo hay de eso? Conste, no estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo que eso se me ocurrió. Sí, la historia del jazz habla que nace, no tengo exactamente el dato, pero se supone que en Estados Unidos llegan esclavos de África y justamente los esclavos empiezan a cantar como para alegrarse entre ellos. O sea, esa supresión que tenían en ese momento, ¿no? De la esclavitud. O sea, en los tiempos que podían descansar, ellos cantaban para manifestar su tristeza, su dolor. Y se dice que de ese tipo de cantos nace el blues, que fue el primero antes del jazz. O sea, que fueron los primeros cantos de lamento, de tristeza, de nostalgia. Era su forma de expresarse, no tenían otra manera, ¿no? Incluso blues, Sí, ¿es eso tristeza? ¿Es su raíz? Si escucha las melodías del blues, son como más nostálgicas, más melancólicas, ¿no? Por eso se dice que pues ahí nace el blues. O sea, de melodías tristes, de melodías melancólicas.
ahí tiene el origen, ¿no? Ahora, si esto se aproxima más o menos a lo real, entonces, después de la guerra civil en Estados Unidos, que supuestamente se dio la liberación, habrá cambiado el jazz. Sí, empezó. ¿Se dio algún cambio? Porque yo soy esclavo y mis hijos están vendidos. Se da la guerra y todavía quedo vivo, pero ya soy libre. Desconozco todas las condiciones en que se dio esa libertad, que parece que no fue tanta, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero gritar. Y mi canto, aunque sea la misma canción, incluso lo voy a cantar diferente. ¿Algo se dio de esto? No sé con exactitud en qué tiempos, pero sí, o sea, el hecho de ya no tener esa represión, pues a Estados Unidos empiezan a llegar gente de todos lados, ¿no? Y es cuando empiezan a hacer la fusión de estilos. Hablábamos hace un rato de bossa nova, de la samba. Digo, ellos son ritmos brasileños, pero en América los empiezan a usar como jazz, porque agarran la misma forma, ¿no? O sea, de tener una estructura Uh-huh. y después una melodía y después una improvisación sobre la misma estructura. Uh-huh. Entonces empieza la fusión de ritmos y de estilos y entonces ya empieza al jazz, pues sí tiene ese cambio, ¿no? Sí tiene esta evolución. Ya no es solo triste, ya no es solo Uh-huh. melancólico. O sea, del blues nace el jazz y del jazz nacen todas las demás fusiones que empiezan a... Pero eso ya con el tiempo, a través de que la gente empieza a migrar a Estados Unidos, llegan culturas de todos lados y entonces empieza la fusión de la música, ¿no? Uh-huh. Y empieza a cambiar por las diferentes Empieza vidas. a cambiar, sí, no sé en qué épocas exactamente, pero sí empieza. Pero esto también llevaría a que el jazz en Nueva York sería diferente al de Mississippi o al de Nueva Orleans. Nueva Orleans, sí. ¿En qué sentido? En que si es verdad que en el norte había más libertad, se manifiesta en la música. ¿Es verdad? O sea, ¿hubo diferencias en los estilos del jazz Nueva York, Nueva Orleans? Sí, hay una diferencia porque el jazz de Nueva Orleans es un poco más tradicional y basado en la música de la esclavitud y en Nueva York ya llega como el jazz más elitista, ¿no? Uh-huh. De la gente que ya está un poco más preparada, de la gente que ya tiene más conocimiento. Entonces sí hay una diferencia en cuanto a estilos, porque al final de cuentas el jazz pues sigue siendo improvisación, ¿no? Pero la música de Nueva Orleans es como más tradicional, sigue siendo más tradicional un poco, ¿no? Y en Nueva York ya empiezan más esa parte de fusionar, de tocar más estilos de otros países, de otros lugares, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia, yo creo que entre Nueva York y Nueva Orleans, o sea, sí hay diferencia. Quiero platicar contigo, preguntarte muchas cosas ahora del discurso musical. Voy a suponer que es aplicable la palabra de discurso a la música. ¿Tú cómo lo defines, el discurso musical? Ciertamente uno puede asociar el discurso con imágenes, con colores, Alguna vez me tocó hacer un experimento de poner a unos adolescentes a escuchar música y les decía, cierren los ojos y tracen algo que Uh-huh. puedan ver, o sea, en su cabeza a través de la música. O sea, cuando estén escuchando la música, intenten plasmar una línea, una raya, lo que ustedes puedan ver a través de su imaginación, ¿no? Hicieron cosas increíbles unos no pudieron conectar, pero la mayoría sí pudo tener esa conexión, ¿no? Era música que ellos no conocían porque ellos no estaban acostumbrados a escuchar música diferente de la música comercial. Yo esa ocasión recuerdo que les puse música celta, música hindú, que son melodías muy diferentes a lo que escuchamos acá, pero sí pude percibir, y incluso yo mismo, o sea, haciendo el ejercicio, yo igual estaba pensando,
estaba asociando imágenes al escuchar la música, ¿no? Fue un experimento muy, muy interesante para mí porque descubrí que la música sí se puede asociar con muchas cosas, ¿no? En ese momento yo les pedí que asociaran con imágenes y que pudieran describir a través de su lapicero algo, que pudieran plasmar algo, ¿no? Entonces creo que sí existe un discurso. Me gustaría como tener más información y investigar más a fondo cuál es ese tipo de conexión que existe, ¿no? Y por qué se da. Pero creo que sí hay un discurso. Voy a expresar una idea acerca de los objetos hechos por el ser humano, como esto, como un cuaderno, como una bocina, como un instrumento musical, como una taza, como una silla, un automóvil y así. Y voy a ser tajante y con todos los riesgos. Todos los objetos intencionales que ha hecho el ser humano tienen sus partes, sus elementos interconectados con una finalidad, o sea, con la intención. Son objetos intencionales. Sirven a la intención. Repito, son partes. Una silla tiene partes, una taza, un automóvil tiene partes, y todas las partes se supone que sirven a la intención. Y otra vez en un texto. Un texto hecho de manera profesional con una determinada intención va a tener algunos párrafos, algunas ideas y formas de conectarlas para lograr el objetivo. Existe algo parecido en la música. Hay partes en la música que se interconectan para lograr ¿qué? O sea, una pieza musical es algo intencional. Si es intencional, ¿cómo logra su intención? Hablábamos hace un rato de que hay algunos ejemplos de gente que menciona que una pieza musical te dice, por ejemplo, con esta te puedes relajar, ¿no? Uh-huh. Lo que hablábamos hace un momento. Habría que hacer un estudio más a fondo para tener como pruebas concretas de por qué pasa eso, ¿no? Y si está pasando, porque una cosa es decir esa información, pero uno no sabe si es real o tiene uno la certeza, ¿no? Yo creo que existe porque si hay música que uno escucha y te pone a bailar, si hay música que uno escucha y te pone triste, si hay música que uno escucha y te pone, no sé, a lo mejor enojado, porque hay canciones que no nos gustan, esa canción está muy fea, ¿no? Y te pone en ese estado de ánimo. Entonces, yo creo que sí debe de haber, pero habría que tener ese fundamento de cómo sucede. Es algo muy interesante. ¿Y por qué sucede, no? O sea, ¿cuál es el elemento que detona eso y que lo sustenta, no? Uh-huh. Para poder, por ejemplo, uno cuando crea música, pues le digo, uno normalmente piensa en expresar ideas, en expresar un mensaje. Cuando uno compone una canción, pues normalmente trata de describir una historia, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que tenga sentido para mí o para una persona que está viviendo algo similar. Hay un mensaje que uno quiere comunicar a través de la música o a través de una letra, a través de una canción. Sí. Entonces me imagino que sí, la música tiene que tener ese tipo de conexión, pero a mí sí me gustaría como investigar más a fondo, por ejemplo, hablando de la música clásica, porque hay piezas que decíamos, ¿no? Son repetitivas y pueden estar diciendo algo a través de esa repetición, ¿no? Habría que analizar un poquito más y tener como más información y saber cuando el genio que creó eso, por qué lo hizo, ¿no? Y con qué finalidad lo hizo, ¿no? Sí. Porque para mí, por ejemplo, todas las melodías fueron inventadas en esa época de Bach, de Beethoven, porque ellos fueron los grandes compositores que hicieron las melodías, que hicieron todas las combinaciones de notas. Uno ahora solo agarra un pedazo y lo hace suyo y lo puede... Sí. Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque ya creo que la música se inventó en ese momento, se inventó en esa época, ¿no? Hay mucha información en ese tipo de música, ¿no? Por eso me encanta igual la música clásica. Uh-huh. Yo creo que hay mucha información que hay que
estudiar y Sí. analizar, pero pues me gustaría como tener un estudio más a fondo del tema para, como le repito, para saber por qué y a través de qué, o sea, el proceso, entender el proceso, ¿no? Tengo más preguntas de ese tipo, aunque tú me pudieras responder que resulta interesante y que te gustaría estudiar más de eso. De todas maneras, te las voy a hacer, Eloy, Sí. para reforzar incluso pues esta como oportunidad o necesidad según cada quien. Tengo escrito lo que dijiste. ¿Existe música que nos hace bailar o danzar? Trato de distinguir el baile de la danza, ¿no? Okay. Hay música que es para celebrar, para dar de gritos. Hay música para acariciar, para narrar historias. Vuelvo a la analogía del taller que tuvimos de procesos intelectuales espontáneos y tomábamos un texto. Un texto puede tener 40 oraciones. Algunas de esas oraciones, muy pocas, dicen lo que quieren lograr. Es el objetivo de las 40 o 60 o 100 que haya. Y algunas, pocas, muy pocas, dicen si se logró o no se logró. En medio hay oraciones que dan información o establecen hechos. Y hay otras que hacen conexiones. ¿Cómo suena la información en la música? Amplio. ¿Cómo suena la experiencia en la música? ¿Y cómo se distingue en la música una secuencia de notas? No sé si estoy hablando con algún sentido. Una secuencia de notas musicales que nos hagan sentir, me está diciendo algo el músico. Y otra secuencia de notas que uno diga, me está haciendo que perciba yo esta conexión. ¿Cómo distinguir en la música cuando es una intención, cuando es información, cuando es razonamiento o cuando es culminación? En la música hay dos tipos de acordes que uno le llamamos mayor y otro menor. El mayor te da una sensación de alegría. El menor te da una sensación de melancolía. Cuando uno quiere expresar esa parte más alegre, pues usa tonalidades mayores, basados en esa sensación que da el mismo acorde que produce la misma combinación de notas. Cuando uno quiere expresar algo melancólico o triste, ocupa uno acordes menores o tonalidades menores que producen esa sensación de melancolía, ¿no? Lo demás, acerca de la melodía que quiere uno conectar, pues creo que también va basado en eso, ¿no? O sea, cuando uno toca una tonalidad mayor, hay un conjunto de notas que se utilizan para poder hacer una melodía que conduzca a algo, ¿no? Y de la otra forma igual, o sea, cuando es mayor, hay un conjunto de notas que igual ese conjunto de notas producen esa sensación de como de alegría, ¿no? No sé si contesto la pregunta. Faltan algunos puntos, pero da oportunidad de distinguir. Mi pregunta fue acerca de qué parte o qué elementos musicales pueden hacer distinguir, pueden ayudar a distinguir lo que es información de lo que es un razonamiento. Esto tiene que ver con el entendimiento, con lo intelectual. La respuesta que escuché de ti estuvo dirigida a los sentimientos. Entonces, mi pregunta fue sobre el entendimiento y tu respuesta fue sobre el sentimiento. Y esto me hace recordar una escena de una película donde hay música, donde hay imágenes y hay movimiento. Y me parece, a mí me encanta.
es el inicio de Odisea del espacio, de Kubrick. Y parece que es un fragmento de Así hablaba Zaratustra. Y lo que se muestra en las imágenes, también hay un fragmento de un vals. Y las imágenes, a mí Kubrick, con lo que hizo, en mí lo que se produce es precisamente la unión. Con la emoción de la música, la fuerza de, creo que, seguramente estoy mal, pero así hablaba Zaratustra, la fuerza de la música, luego la suavidad cuando va una nave, hay un vals, y en toda esta secuencia lo que en mi interpretación quiere decirnos Kubrick es, ve la evolución del hueso con el que un antepasado lejano está golpeando a unos restos de un animal que cazó, y luego le da a la cabeza, que ya es la calavera, la rompe y como de satisfacción lanza el hueso hacia arriba. Es una especie de fémur, no quiero decir de un ser humano, ¿no? Y va girando y se convierte en una estación espacial. Es mi interpretación y puedo estar mal. Mi interpretación es la evolución de las herramientas. Vuelvo a la pregunta. Kubrick me parece que logró unir la emoción de la música, lo que produce la música, de la suavidad de un vals o la estridencia de Así hablaba Zaratustra, es de Strauss, con las imágenes. Y las imágenes estaban transmitiendo una idea. Incluso me parece que esa parte se llama el despertar, el nacimiento del hombre, ¿no? Por allí va. Y entonces, ya después de mis desviaciones... Creo que entiendo un poco más. ¿Quieres decirme algo antes de quizá la última que viene? O las últimas. Creo que la música por sí sola, si no es a través, como dice, de una emoción asociada a una imagen, quizás creo que ahí podría estar la respuesta de esa, de la información, donde conecta la información con la emoción a través de la música. Con lo que me acaba de describir, creo que entiendo que la música por sí sola a lo mejor no tiene tan implícito esa conexión de ese mensaje, a menos que se asocie con algo, porque algo visual, para poder conectar o concretar el mensaje como tal, o sea, por lo que acabo de entender de la escena que me describe. Hay un proceso que va de la mano, que es la música, lo visual, porque ahí conecta, o sea, el mensaje, o sea. Sí, y el movimiento. Y el movimiento, ¿no? Entonces creo que la música como tal sí le faltaría ese elemento visual para poder dar ese mensaje, o por lo menos más completo, si es algo más específico. Porque así sola la música puede expresar solamente emoción. Sí, y no, quizá no es que le falte a la música, sino la música cumple su función con lo que es música. Pero al hacer una cuestión sinérgica entre el oído, las imágenes, la mirada, el movimiento, y lograr combinarlos, porque no se trata nada más de ponerlos en una cazuela, sino de saber combinarlos. Esto me lleva al asunto de la resonancia. ¿Sí? Hay tiempos de un sonido, no sé cómo llamarle, pero el tiempo que tarda de un sonido en otro, que pueden coincidir con los latidos del corazón. Y una vez que coincide, después lo puede acelerar. Estoy suponiéndolo, Lo puede, cambia la frecuencia y entonces cambia la frecuencia del corazón.
y puede cambiar la frecuencia de la respiración. En este momento recuerdo un libro de Hermann Hesse, El lobo estepario. En El lobo estepario, cuando lo leí, hubo tramos, no sé si existan, pero es lo que se quedó en mi memoria y en mi sentir. Hubo tramos que, aunque tenían comas o tenían otros signos de puntuación, el mismo contenido me jalaba tanto que no me dejaba detener. Porque si yo me detenía en la lectura, rompía el sentimiento que estaba produciendo en mí esas ideas de Hermann Hesse en El lobo estepario. Entonces hubo como un acoplamiento entre la letra impresa y mi respiración, porque yo, recuerdo, dejaba de respirar. Porque si respiraba echaba a perder el asunto. Y conste que en Hermann Hesse, y sobre todo en El lobo estepario, había cuestiones dolorosas, ¿no? De identidad. En la música, esta cuestión de sus ritmos, pregunto, ¿cómo verías música que se ponga en resonancia, que se acople, no con las piernas para bailar ni con el corazón para sentir, sino con, estoy suponiendo que en el corazón están los sentimientos, ¿no? Pero bueno, no, sino que se ponga en fase, se acople, fortalezca, como lo hizo Kubrick con música, imagen y movimiento, con el funcionamiento de la inteligencia. ¿A qué me refiero? A un taller como en el que estuvimos un rato juntos, procesos intelectuales espontáneos que tuvieran en el ambiente ciertos fragmentos, voy a decir, o piezas completas musicales, que no sé cómo, me encantaría que cuando ese taller se imparte hubiera música, que contratáramos a Kubrick para que viniera y trabajara con nosotros. Las piezas indicadas en el momento indicado. ¿Y qué piensas de eso? Hablabas un rato de esa pulsación. Nosotros le llamamos ritmo. Creo que en eso se basa la música. En tener una serie de pulsaciones constantes que pueden subir o bajar de beat. Nosotros le llamamos tiempo. Pueden ser más rápidas, pueden ser más lentas. Y eso creo que se podría acoplar al latir del corazón. Cuando uno corre, pues el corazón late más rápido. Porque se provoca ese esfuerzo, ¿no? Entonces el corazón tiene que bombear más rápido, ¿no? Creo que para poder asociar la música con un momento, tendríamos que buscar en el ritmo, que sea como lento, rápido, para poder, no sé si pueda conectar de la manera que a lo mejor que está pensando, pero eso sí, por ejemplo, escuchar música tranquila bajaría como en los latidos del corazón porque de alguna manera lo relaja. Pero no sé si sea el corazón o sea la manera de pensar del ser humano, que baja como al igual que cuando uno descansa después de correr, se empiezan a bajar las pulsaciones. Creo que la música sí puede hacer eso. No sé de qué manera asociarlo por ejemplo, en el taller, cuando se esté hablando de un tema específico. Pero creo que sí se podría. Exacto. O sea, creo que sí se podría. Si llegamos a un momento más intenso, hay música que también te puede igual, o sea, elevar las pulsaciones, ¿no? O sea, siento que sí podríamos tener como esa conexión. Habría que buscar las piezas adecuadas, habría que estar escuchando música que nos lleve a esas sensaciones, esas emociones, para poder en este momento del taller tal vez poner esto, ¿no? Y ver cómo reaccionan, porque también habría que hacer un test de ver cómo reacciona la gente, porque algunos pueden reaccionar diferente, algunos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Todo está como que en la percepción del momento en que esté sucediendo ahí. No sé si tendremos alguna vez la oportunidad de hacerlo, pues para ver qué pasa. Pero creo que a través del ritmo
qué es lo que es ese pulso constante que nos hace movernos. Creo que por ahí sería intentar experimentar esa parte, buscar mucha música y empezar a probar qué es lo que funciona para esta parte del taller, ¿no? Ujú. Si me causa esa emoción, si no me la causa, ¿no? Si le causa a todos o solo a algunos, ¿no? Porque cada quien percibe diferente, ¿no? Porque yo he trabajado con música cuando estoy escribiendo algo y de repente pues mi cabeza está más concentrada en esto que en esto, ¿no? O sea, no sé también si tenga mucho que ver con la capacidad receptora de la persona, si puede estar escuchando las dos cosas al mismo tiempo, o sea, O puede ser inconsciente. Sí, o puede ser inconsciente. Como tantas cosas que hacemos bien y ya son inconscientes. Y otras tenemos mucha conciencia y nos sale mal. Sí, también. Entonces, me hiciste recordar a Chaplin. Hay una película, Luces de la Ciudad. Hay una canción, La Violetera. Se toca todas las veces que en la película se le da importancia a una flor. Y en algún momento me parece que empieza la pieza y entonces uno piensa, viene la flor. Y la que aparece es la mujer que vende las flores. Entonces Chaplin une el motivo, que es la flor, con la música y la escena, la imagen, ¿no? De la mujer. Probablemente esa sinergia entre sentir, entender, emocionarse, pues, ¿no? Yo pienso que la emoción le abre la puerta a la inteligencia. Y en las escuelas, en general, pienso que lo que hace falta es emoción. Hay maestras, maestros que dan clases odiando al mundo. Entonces, pues ojalá un día hagamos algo. A mí me encantaría. O sea, si Kubrick puede, no Kubrick, varios directores de cine hacen películas que tienen escenas increíbles y lo que hacen es juntar la emoción con el entendimiento mediante diversas artes. Y ¿no? Ciertamente la música de cine es la que más tiene ese mensaje explícito a la hora de conectar. Sí. O sea, la música de cine, porque la música comercial no es tan profunda a lo mejor en ese sentido, ¿no? La música comercial expresa una historia que a lo mejor vivimos mucho de las personas de este mundo, pero la música de cine sí como que es la que llega a conectar esas emociones, esas sensaciones visuales. Me parece que sí, sí. Hablando ahorita que estuvimos tocando este tema, creo que sí es la música de cine la más adecuada y con el mensaje más directo, tal vez, y esa conexión de razonamiento con la inteligencia, porque uno lo mete en el papel, lo mete en la escena, lo mete en la imaginación, incluso cuando uno está viendo la escena, creo que uno puede ver más allá de la escena, sí, ¿no? Sí. El bueno, el malo y el feo, en el duelo final, ¿no? ¿Lo recuerdas? Son tres, o sea, es creatividad, es imagen, es todo eso. Bueno. Muchas gracias, Eloy. Excelente charla con el doctor. Gracias, Eloy.